Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es su programa Toros y Toreros con el joven Murrieta. No es cierto. Este es el programa El Planeta de los Changos. Análisis internacional sin mamonerías académicas ni esnovismos aldeanos. Y hoy vamos a debatir un tema que está recién, salido del horno aquí en Michoacán, la prohibición de los toros, pero me parece que es un tema de alcance internacional, porque no solamente se ha debatido en México, sino en otros países como España o como Francia. Y para debatir este tema tenemos a Josué Muñoz de Tauromaquia, Michoacán. Y aquí tenemos a Rafa Zavala de Michoacán sin Tauromaquia. Bienvenidos. Empecemos, Josué. ¿Por qué no prohibir? Pues creo que es un derecho democrático de todos los mexicanos, fuera de la tauromaquia, es un derecho cultural, es un derecho étnico, es un derecho de todas las culturas. Nos ha acompañado 500 años la tauromaquia en México, ha sido parte del desarrollo cultural y unido a las iglesias y a las fiestas patronales, y pues creo que se legisló nada más hacia un lado y no hacia el otro. No hubo un equilibrio, nunca nos tomaron en cuenta, fue muy diseñado hacia esa parte y nunca, en este caso el Congreso que votó, que tenía la obligación de buscar las dos partes para tener un criterio correcto de cómo legislar, porque legislan para todos, no para unos. Nunca hubo un acercamiento y creo que desde ahí ya la prohibición es incorrecta. ¿Por qué sí prohibir, Rafa? Estas cosas, esto de andar torturando animales, el ser humano incluido, pues era muy común, sucede en todas partes. Digamos, en Europa era bastante común que la gente se divirtiera con estas cosas, también aquí en las colonias en América. Entonces llegó un movimiento político que se llama Ilustración, un movimiento filosófico también, y se hicieron reflexiones si es correcto disfrutar con el sufrimiento ajeno, con el dolor. Y la conclusión es que no, bajo ninguna circunstancia se puede disfrutar con el dolor ajeno. Entonces, distintos gobiernos, acompañados con este movimiento político liberal, con la democracia, o sea, es completamente compatible con la democracia y el Estado de Derecho, prohibir cosas, empezaron a prohibirlas en todas partes. En Inglaterra, ahí, en la Cámara de los Comunes se reunieron los parlamentarios a discutir si era correcto seguir torturando animales en público, seguir torturando seres humanos en público, y se llegó a la conclusión que no. Y se prohibieron ahí. Se prohibieron en toda Europa, se prohibieron en las colonias de aquí. Se llegó a la conclusión de que es incorrecto disfrutar con el sufrimiento ajeno, que la tortura de un animal no debe ser, no es una expresión cultural válida, y se fueron prohibiendo en todas partes. Y en cierta manera las leyes mexicanas ya van en ese camino. O sea, en la reciente modificación a la Constitución, en su artículo 4 se incluyó que está prohibido el maltrato animal. O sea, ya es un principio constitucional. Antes de esto ya había ciertas leyes, por ejemplo, la ley de equilibrio ecológico, en la cual te especifica por qué razones le puedes dar muerte a un animal. Aparte del consumo, pues es por enfermedad, o algún accidente, etcétera, pero jamás por diversión o por una expresión cultural. Luego vienen otras leyes como la NOM 033 de procesos sanitarios que te dicen cómo darle muerte a un animal. Y esta muerte debe ser inconsciente, sin causar angustia, tipo los rastros TRIF. O sea, que haya rastros clandestinos, pues es un problema de ilegalidad, no tanto de que se permita o que se disfrute con el sufrimiento en los rastros. Entonces, lo que vimos el miércoles pasado en el Congreso, pues fue un acto de congruencia con las reflexiones éticas que nos vienen acompañando desde hace 200 años, que vienen acompañando al proyecto liberal, al proyecto de una república democrática, de leyes. Fue congruencia con las propias leyes mexicanas y fue un acto, insisto, de democracia y de escuchar a la gente.
en las últimas encuestas de opinión, entre el 70 y 80% de los mexicanos están en contra de las corridas de toros. Las consideran una crueldad y una salvajada y ya no quieren que sigan ocurriendo en esta sociedad. Ahí yo tendría la pregunta hacia los... En respuesta a lo que acaba de decir, el artículo 4 se refiere al maltrato animal, pero al maltrato animal doméstico, y hace excepciones, con excepción de las corridas de toros, de la gallística, del jaripeo, de la charrería. Hace excepciones. Que ahora, en un acto de ilegalidad, prohíben los toros, que era una cosa legal. Sabemos por datos de Hacienda que estos movimientos antitaurinos están pagados porque, como son asociaciones civiles, como Animal Heroes y todos estos, que reciben dinero de grandes empresas extranjeras, ¿no? Que ni siquiera son parte de nuestra cultura, de Purina, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, a ver, yo tendría la pregunta, entiendo estas dos posiciones y colocaría un tercer elemento. Sí. Pero no son, digamos, espectáculos, porque en su momento eran los espectáculos de masas, no hace muchos años Manolete salía ovacionado por miles de personas en España o en México, Luis Miguel Dominguín era, digamos, el metrosexual de ese momento. Pero no sería, es que las corridas de toros dejaron de ser esos espectáculos de masas y se convirtieron en espectáculos de un grupo reducido de personas. ¿No será por eso más que el avance de las ideas civilizatorias, si se quiere poner en ese término? ¿No es que son otros espectáculos de masas los que hoy jalan a la mayoría de la población y es por eso también que hay condiciones para la prohibición? Te lanzo la provocación, José, desde luego acá. Es que es muy ambiguo decir eso, porque entonces nada más no vas a legislar a los pueblos indígenas porque son una minoría. Es una legislatura que no tomó en cuenta, dice que las encuestas de los 80% de los que encuestaron, ellos. O sea, ¿qué les dice, qué valor moral les da decir, ay, voy a hacer una encuesta para prohibir el toro de lidia, la corrida de toros? ¿Y por qué no es la misma encuesta para el puerquito que se va a las carnitas? Ahorita hablaba del caldo de pollo con las patas, a los pollos. O sea, ¿qué les define moralmente decidir a cuál sí y a cuál no defender? ¿A qué cultura sí y a cuál no? ¿Quién lo dice? ¿Por qué nada más? ¿Por qué nada más a la tauromaquia? A la tauromaquia. ¿Qué onda? Tú, o sea, digo... ¿Por qué la gallística no? También porque prohíbe espectáculos de diversión humana con sangre. Lanzo la provocación. No es que Ayer, esos espectáculos... tuve una reunión con la presidenta del Partido Verde porque hubo un reclamo muy fuerte de que nunca se nos tomó en cuenta, y lo digo públicamente, con la licenciada Sandra Arriola, y me dijo, bueno, pero es la tauromaquia, la gallística no. Porque le decía, bueno, es que hoy, fuera del debate de la tauromaquia, ya está prohibido, ya está votado. Mañana va a ser la gallística, pasado mañana los jaripeos, luego va a ser los toritos de petate, después las danzas folclóricas, y entonces estaremos domesticados totalmente. No nada más en la gastronomía comeremos purina, sino domesticados en nuestra identidad tradicional y cultural. Ahí vamos. ¿Qué onda? ¿Es una transición a otro tipo de espectáculo de masas en realidad lo que está provocando o estos ideales civilizatorios? Bueno, pues, tocó muchos temas y no quiero dejarlos pasar todos. Pues yo me considero francófilo, entonces he ido a Lyon y en Lyon no les gustan estos, no saben ni siquiera lo que es esto. Insisto, en el 96% del petróleo francés está prohibido, esto es una salvajada, y tanto así que antes en las corridas de toros les explotaban banderillas a los toros. Esto se acabó cuando un general español se hizo novio de una mujer francesa, la llevó a una corrida de toros y la pobre mujer quedó espantada, horrorizada, y le tuvieron que bajar una rayita a la salvajada. Entonces, luego menciono esto del artículo 4, ahí no se exceptúa las corridas de toros, a nada, es un principio general, dice, se prohíbe el maltrato animal, no hay excepciones ahí. Y luego viene me preguntabas del proceso civilizatorio. Pues en efecto, esto era el espectáculo más popular que existía, las torturas públicas, o sea, la gente iba a la Plaza de la Concorde en París
a ver cómo no animales, seres humanos, Así es. les cortaban las cabezas e iban con bebidas y con pan y se ponían ahí de fin de semana de mira, y se enojaban si el verdugo fallaba, etc. Entonces fue un proceso civilizatorio de acabar con todas estas cosas. Por azares del destino, la tauromaquia sobrevivió. O sea, se llegó a prohibir en España. Carlos III y Carlos IV, los monarcas ilustrados, las llegaron a prohibir. Solo que el gobierno español era pues, muy endeble, y ocurrió esto de la invasión napoleónica, y pues había una turba gigantesca, grosera, que les encantaba divertirse con estas cosas, y se negaron a soltarlas. Llegó Fernando VII, el déspota antiilustrado, abolió lo anterior, revivió las corridas de toros, las declaró fiesta nacional, abrió escuelas de toreros por todas partes mientras cerraba universidades y perseguía a los ilustrados. Entonces, esa es la razón por la que todavía sobreviven. Aquí en México ha habido muchos intentos para prohibirlas. Esto no lo conocía, hace poco hubo un artículo en Mi Morelia que comentaba la historia aquí en Morelia de las corridas de toros. Entonces, en 1828 se intentó prohibir desde el Congreso de Michoacán, pero pues era un estado muy débil. Había otras preocupaciones, entonces pues no prosperó y había mucha gente que se divertía con estas cosas. Después, el otro gran intento para prohibirlas vino con la restauración de la República de Juárez, que el proyecto liberal de Juárez era tener un México moderno. Pero a Juárez le dedicaron varias corridas. Y vamos a corte, te dejaré la provocación de cómo se combinan estas dos visiones o dos tradiciones. Vamos a corte y regresamos. Todo lo bueno se acaba, o no eres tú, soy yo. Se rumora, se dice en la Casa Blanca que próximamente Elon Musk abandona el gobierno de Trump. Esperemos el resultado. La changada de la semana. En medio de versiones cruzadas, el presidente Donald Trump confirmó que Elon Musk dejará el gobierno en los próximos meses. Desde el Air Force One, Trump reconoció que aunque desearía que Musk se quedara el mayor tiempo posible, eventualmente tendrá que marcharse. Señaló que el empresario debe enfocarse en liderar Tesla, SpaceX y X. La noticia surge tras fuertes tensiones internas y decisiones polémicas como despidos masivos y el cierre de la USAID. Por ahora, Musk sigue en su puesto, pero su partida parece ser solo cuestión de tiempo. Este es su programa Desde la Barrera. No es cierto. Este es el planeta de los changos. Estamos de regreso. Rafa, las dos visiones, es cierto, es parte de este afán civilizatorio de la, digamos, o forma parte de esa agenda de quitar ese tipo de espectáculos. Pero pensemos en todo lo que se ha conformado a partir de la tauromaquia, la cultura, un conjunto también de procesos económicos. ¿Qué hacer con eso? O sea, digo, me queda claro el argumento, lo planteas tú, en contra de la tortura animal. Y el resto de los elementos que están ahí, ¿qué hacemos? Bueno, mencionaste el tema de la cultura. Bueno, decir que algo es cultural, pues no argumenta nada, no evidencia nada. Lo único que nos dice que es algo cultural, pues es algo que se practica, ¿no? La cultura va desde lo más sublime, como una sinfonía de Mahler, hasta pues cosas como el maltrato a las mujeres. Todos esos son elementos culturales. Entonces, decir que algo es cultural, pues no nos hace un juicio sobre la calidad de ese. Pero, perdón, jugándole un poco aquí del abogado del diablo. Pero sí hay toda una cultura, es decir, la música, la vestimenta, la misma arquitectura, forma parte ya, digamos, pensemos en el patrimonio arquitectónico de algunas ciudades, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, el detalle es que para construir nuestra cultura, nuestras tradiciones, pues hay que reflexionar si son correctas. Hay que emitir un juicio. Entonces, no podemos mantener tradiciones o una cultura que va en contra de nuestros principios éticos, nuestros principios morales más fundamentales. Y en efecto, mencionabas cosas como la música, la cultura. Pues yo creo que en Apple Music o en Spotify pues habrá playlists de pasodobles españoles y todas esas cosas que a mí no me gustan y que son de muy mal gusto, pero las van a poder seguir escuchando. Las plazas de toros que tengan algún interés cultural, hace rato lo mencionabas en Francia, una de estas plazas era un coliseo romano. Entonces, pues nadie la va a demoler, o sea, va a quedar ahí. Pero eso no significa que ese coliseo romano que está en el sur de Francia tenga mucho tiempo ahí construido, no implica que tengas que seguir torturando animales allá adentro.
O sea, lo conservas y ya. La vestimenta, bueno, hay gente que le gusta mucho la vestimenta de los toreros, este traje de luces y demás. A mí se me son ridículos, pero están en todo su derecho de conservarla, de modas, etcétera. O sea, no sé si a ti invitaras a alguien a cenar una noche Y que llegara vestido con traje de luces. y que llegara vestido de traje de luces, a mí me daría mucha vergüenza entrar al restaurante. Y el capote donde lo dejaría, ¿no? Entonces, a mí me daría mucha vergüenza. Pero cada quien es libre de hacer estas cosas, de esto. Lo que sí no tiene libertad alguna es torturar un animal y hacerlo por diversión. Y la Suprema Corte ha sido muy clara en esto. Hay una reciente sentencia en la cual dice respecto al maltrato animal, que la cultura no puede ser construida a partir del sufrimiento de los animales. Y esta sentencia la hizo a partir de un caso de santería. Había gente que alegaba que su derecho cultural, su derecho religioso, implicaba andar matando gallinas y haciendo estos ritos, y la Suprema Corte fue muy clara. Los elementos culturales no se pueden construir con el maltrato y con el sufrimiento de los animales. Ahí te mando ese saque. ¿Cómo ves, Josué? Tocó muchísimos temas. Habló de Franco, que prohibió las corridas en España. Fue porque era un problema político para él, porque se juntaban para hacer algo contra él, ¿no? Y los prohibió y luego se volvieron a instalar, no porque fuera otro motivo. Oye, José, habla de la prohibición, hablaste de España y que después lo volvieron a restaurar. Habló de Benito Juárez, enamorado del poder, que fue un dictador que duró 14 yo dije que años. le dedicaron varias corridas, nada más. Sí, Eso es lo que no, dije. pero él también tenía un problema porque manda a fusilar al emperador Maximiliano de Habsburgo, que era el emperador que estaba en ese momento, por un problema político. Y como Maximiliano profesaba las corridas de toros y vestía de charro, porque era un amante de la cultura mexicana, las prohíbe, y Benito Juárez a los 4 años los vuelve a poner, nadie más, Benito Juárez. Y Benito Juárez decía el derecho, el respeto a ajenos, la paz, ¿no? Y eso no lo dicen. Entonces, han sido problemas políticos, no hay de ideología en esas dos etapas en cuanto a eso. Hablaba de los coliseos, son el Coliseo de Nimes, el Coliseo de Arles y el Coliseo de León, y en los tres existen porque se dan corridas de toros, no conciertos. Y por eso se conservan y están vigentes. Todo este contexto de que decía, bueno, pues que cultura puede ser el maltrato a las mujeres. Yo creo que es intocable ese tema, ¿no? Escuché el otro día que increparon a uno de los diputados que estaba en contra. Dijo, bueno, pues es que si es por el tema económico que genera, pues entonces legalicen el narcotráfico, ¿no? O sea, ¿cómo puede pensar un ser humano que puede defender a un animal, no primero defender lo más esencial, que es el ser humano? ¿Cómo se puede humanizar más a un perro que vas a una veterinaria y que ya se vende una carriola para los perros que a un ser humano? ¿Quién decide eso? ¿Por qué no hay una libertad de expresión, de culto, como lo dice la ley? Hablaba de las leyes de la Suprema Corte. La Suprema Corte sí tiene razón, habla de eso en la santería. Pero presumen mucho que se prohibió Nayarit. Nayarit acaba de reinstalar las corridas de toros por un decreto de la Suprema Corte que dice que la tauromaquia es de interés público y cultural de la sociedad mexicana y que no es un derecho, que hay una inconstitucionalidad de los parlamentos locales a decidir sobre algo que se tiene que decidir. De hecho, en la Ciudad de México, federal. la última reforma Sí. no dejó bien parados ni con los taurinos ni con los antitaurinos, ¿no? Es decir, la reforma que sacaron creo que fue polémica en ese sentido, que no los dejó a ustedes de acuerdo, satisfechos, ni a ustedes tampoco. De la ¿no? Suprema Corte sucedió hace unos meses y dice que es de interés público nacional trascendental en la cultura mexicana la tauromaquia y que no es derecho de los diputados locales decidir sobre algo que nada más puede decidir la federación. Una lucha permanente, ideales, visiones. Regresando un poco al punto cultural, quiero hacer énfasis en esto. Cultura es toda esta información que no se transmite de forma genética. O sea, los animales transmitimos generación cuando nos reproducimos por medio del ADN. Toda esta información que no se puede incorporar al ADN y la reproducimos es la cultura.
Por eso los humanos, a diferencia de los otros animales, hemos hecho tanto en tan poco tiempo. Tenemos escritura, tenemos elementos culturales, entonces toda nuestra conducta, todo lo que hacemos, pues es cultura. Entonces, por eso es válido compararlo. Entonces, me preguntas aquí qué hacer a futuro. Bueno, continuar con la lucha para que más estados sigan prohibiendo estas cosas. Y el objetivo sería un México sin corridos de toros. Un México sin corridos. Por supuesto que sí. Entonces, ese es uno de los primeros objetivos. Ahorita en el Congreso de la Ciudad de México se está discutiendo la Ley General de Bienestar Animal, que es un mandato constitucional que se debe hacer esta ley. Y lo mejor de todo es, lo que esperamos es que sea una muy buena ley que proteja a los animales, que los vea como lo que son, seres sintientes. O sea, tú y yo somos animales, nosotros somos animales. Esta imagen, te platicé antes de corte, me llamó mucho la atención porque es el Parlamento británico. Digamos, es el ejemplo primordial, el ejemplo absoluto de liberalismo político. Ahí nació el liberalismo político, llevan muchos siglos debatiendo cosas y precisamente son primates los que debaten cosas allá, son seres humanos como tú y yo. Entonces, bueno, espero que esta ley salga muy bien. Mencionaban un poco de cómo distinguir entre qué animal comer y qué otro no, y esta discusión la tuvimos también al principio del programa. La verdad de las cosas es que los Homo sapiens, tú y yo, somos animales omnívoros, o sea, tenemos caninos, tenemos un intestino que permite digerir carne, entonces pues y muchos otros animales matan para comer, entonces yo no me opongo tanto al consumo de carne. Lo que me opongo es que los animales sean hacinados en campos de concentración, pasen ahí todas sus vidas. Entonces yo espero que esta ley pues precisamente haga algo para que estos animales, los animales de consumo, pues tengan por al menos una vida digna y una muerte justa. Ese va a ser, yo creo, que un tema siguiente en nuestro programa, pero yo quisiera darte la voz, Josué, en el sentido de, bueno, está puesto ya ahí, un México sin fiesta taurina. ¿Qué opinas? ¿Cómo lo ven ustedes? Venga. Ha sido un atropello. Por ejemplo, en la votación, y lo dijeron, porque fue un debate muy grande, se perdió por dos votos. Dicen, bueno, cuando nos subieron a votar, nos dieron el documento en comisiones para analizarlo, estaba el artículo 67 con 3 fracciones. Y ahorita, por arte de magia, inconstitucionalmente, aparece un artículo 68. Fue totalmente dirigido, fue totalmente un atropello, fue antidemocrático y no puede decidir un puñado el destino. ¿Qué van a hacer? Decía de los animales de consumo que están hacinados. Sí, están hacinados. Un toro de lidia necesita 1,5 hectáreas por cabeza. Aquí un ejemplo, la ganadería del Junco en Araro tiene 998 hectáreas. Y nada más se utilizan para el desarrollo de los toros de lidia. No se tala un árbol. Conviven con venados, con armadillos. Son guardianes en un perfecto equilibrio ecológico. ¿Cómo podrías cerrar tú con una frase todo este debate, Josué? Híjole, es muy difícil lo que decía de la domesticación hasta parte intelectual, la libertad de culto, la libertad de tradiciones, es nuestra identidad nacional. Le guste a él, es un tema. Yo no vengo a convencerlo de que le guste, y lo respeto mucho, hemos convivido en otra ocasión, y respeto que sepa pensar, pero creo que también yo tengo un derecho. Y creo que la dignificación de la muerte del toro de lidia se encuentra en el ruedo, porque se puede enfrentar y ser el verdugo del torero, o viceversa, y ser el único animal de consumo humano que tiene derecho al indulto. Ahí lo dejamos. Creo que este es un debate que va a continuar. Me parece que en los próximos meses, años, se estará debatiendo si México queda sin tauromaquia o los aficionados a la fiesta brava dan la lucha en distintos espacios. Esto fue El Planeta de los Changos, análisis político e internacional, sin mamonerías académicas ni esnovismos aldeanos. Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias, José. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó